Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos en este trimestre contemplando lo que es el conflicto entre el bien y el mal. Y el tema de hoy, la lección de hoy, es acerca de el amor y el egoísmo. El amor o egoísmo, esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Y tengo el gozo de tener al pastor Martínez. Pastor, qué bendición tenerlo aquí con nosotros. Pastor, qué gusto estar aquí una vez más. Qué placer. Y vamos a comenzar en esta lección, pero antes, pastor, por supuesto, hagamos una oración para que Dios nos acompañe al abrir su palabra. Si pastor Claro, nos dirige, con por mucho favor. gusto. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de poder compartir con tu pueblo, Señor, enseñanzas de la Biblia. Amén. Rogamos, Señor, que tu bendición pueda estar con nosotros y que nos puedas dar a nosotros también a través de tu Santo Espíritu, Señor, las palabras para poder llevar este mensaje maravilloso. Acompáñanos hoy y siempre, Señor, en Jesús lo pedimos. Amén. 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 Pastor, esta lección sobre amor o egoísmo, una lección que nos va a ayudar a entender cuál es la cuestión, cuál es el asunto base, el conflicto en su esencia. Y vamos a comenzar con esta promesa del Señor que se encuentra en Isaías 41:10, donde habla allí el Señor de lo que es para nosotros. Dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el versículo que va a darnos un poco ese sentido de protección y cuidado a una cuestión que es difícil a veces de comprender, Ujú. y es cuando suceden situaciones de destrucción, cuando suceden, por decirlo así, juicios de Dios, o vemos una aparente abandono de Dios en momentos difíciles. Y la lección va a comenzar tocando justamente una experiencia que sucedió en el pueblo de Israel en el primer siglo, ¿no es cierto?, cuando Ujú. fue su destrucción. Pero para comprender esto, pastor, vamos a leer allí en Lucas 19, 41, 44, qué es lo que Cristo antes de esa destrucción predijo, cuál fue la razón, la motivación del Señor hacia su pueblo, qué es lo que quiso él hacer por su pueblo. Claro que sí. Leemos entonces en Lucas 19, 41 al 44 y nos dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mm. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pastor, estos versículos presentan a Cristo prediciendo algo terrible, Ujú, algo que el Señor no lo dijo con regocijo ni con ningún sentido de desquite, por decirlo así, sentimiento de venganza, sino más bien ujú. con absoluta tristeza, porque estaba hablando de la destrucción de esa ciudad que el Señor amaba. Es más, amó tanto que envió a su Hijo. Sí, es cierto. Y la misma escritura nos dice, ¿no es cierto? Cuando él que ya sabía lo que iba a ocurrir, dice que su rostro reflejaba precisamente el dolor que le estaba sintiendo, porque lo que sabía que iba a ocurrir con la ciudad que él amaba tanto. Por supuesto, inclusive en otro versículo él menciona de que él quiso juntarlos, como la gallina junta los Mm, polluelos, mm, pero ellos no quisieron. exacto. O sea, no es que el Señor falló, el ser humano falló en no aceptar su invitación, su deseo. Ahora, esta descripción de Cristo sobre Jerusalén es también una descripción de lo que el Señor también debe sentir y siente por lo que acontecerá también en nuestro mundo en el Ujú, tiempo del fin. ujú, Si la destrucción de Jerusalén, y cuando la leemos y queremos inclusive invitar a nuestros amigos a que nos están mirando a estudiar el capítulo 1 y 2, que es esta lección se basa en el conflicto de los siglos, donde habla con detalles de lo que significó esa destrucción de Jerusalén. ujú. Tenemos que entender de que esos detalles están allí como testimonio, como lección para nosotros
de lo que sucederá cuando el ser humano rechace tanto al Señor y ha decidido tomar esa decisión de no más escuchar a Dios, que el Señor dejará que sobre ellos caigan sus plagas. Pastor, me pongo a pensar de momento, Claro. siempre el Señor nos muestra el camino, nos indica y nos dice, o sea, no hay nada velado, no hay nada encubierto. Él nos presenta con una realidad, pero también nos presenta con la realidad que encontramos en Él si a final de cuentas nosotros seguimos su plan. Amén. Y la destrucción de Jerusalén nos indica precisamente cómo el Señor sí sabía que iba a ocurrir, pero también Él tenía la salida perfecta, ¿no es Amén. cierto? Amén. Ese pastor, ese punto es fundamental. En realidad, Mateo 24, 15 al 20, ahí nos presenta, Señor, o presentó al pueblo de Israel, a Ujú. los judíos que creían en su nombre. Sí, Allí les dijo qué deben hacer, cuál era la señal para ellos tomar una decisión para escapar la destrucción. Era cuando verían la ciudad rodeada, ¿no? Verían esa abominación desoladora, tenían que ellos, ¿qué? Salir de inmediato. sí, 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 sí. El llamado de Cristo era salir sin demorarse, sin pensar dos veces, sin escuchar, qué sé yo, a la amiga, lo que los expertos dirían, sino que tenían que creer Ya, en la palabra de Dios. ya. Ahora es interesante que los que atendieron esa señal efectivamente fueron, ¿no es cierto? Ellos fueron libres de lo que estaba sucediendo, Claro, pero los que no atendieron, bueno, entonces las consecuencias. Y lo mismo va a suceder en nuestro tiempo, por supuesto. exactamente. Nosotros tenemos bastantes señales, el Señor nos dejó bien en claro lo que iba a ocurrir precisamente antes de la destrucción de este mundo, pero nosotros tenemos que prestar atención. Pastor, sabe, ese es un punto importante, prestar atención. Yo sé que podemos pensar, y pongamos el ejemplo de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue sitiada, ¿no es cierto?, en el 67 después de Cristo, Ujú. la primera vez, los cristianos que creían en la voz de Cristo dijeron, señal de Dios, salgamos. Y como Cristo dijo, Inmediatamente. no devuelvan, no piensen dos veces, el que está en la azotea no baja abajo a recoger, salgan de inmediato. Vamos. Ahora, pasaron un par de años, pudieron haberse vuelto. Ujú. Pudieron algunos decir, pero ¿para qué? Es más, vieron que los judíos salieron detrás de los romanos Ujú. y les Y ganaron vencieron, y vencieron, aparentemente. aparentemente, y regresaron victoriosos. Pudiésemos decir de que la evidencia palpable era de que Ujú, estaban seguros en Jerusalén, ujú. pero si escuchaban la voz de Cristo, no se dejaban llevar por las evidencias tangibles o aparentes experiencias que veían con sus sentidos. Tenían que confiar la palabra de Dios. Claro, claro. Y aquí es lo que es la clave precisamente, confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y los que creyeron realmente y confiaron en la palabra de Dios, ellos dijeron, bueno, es que no, esto es un triunfo aparente. Vamos a confiar y a seguir lo que el Señor nos indicó claramente. Amén. Y la promesa es de que ningún creyente en Cristo falleció. Pero sabe que sí hubo un par de personas que decían creer en Cristo y murieron, Ujú. se quedaron allí. Inclusive uno de ellos que empezó a predicar, a profetizar, pero pereció al igual. Ya. ¿Por qué? Por no seguir la instrucción del Señor. Ujú. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros en esta experiencia confiar en la mano del Señor? ¿No es cierto? Estamos hablando de que los que habían salido escuchando la voz de Dios, Él les dijo, salgan, huyan a los montes, huyan lejos de la ciudad, escapen de este lugar. Y ellos tuvieron que huir, pero ¿en dónde estaba su confianza? Ellos conocían el plan de Dios. Amén. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que entender cuál es el plan que Dios tiene ya trazado para su pueblo. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Correcto. El Señor ha prometido que nos va a liberar. El Señor ha prometido que jamás nos va a hacer a un lado. Pero necesitamos conocer su plan. Ellos conocían el plan de Dios y por eso fue su éxito. Pastor, es la pregunta. ¿Será importante entonces que nosotros pongamos atención a esas instrucciones del Señor? Desde luego que sí. No caer en tal vez en el sentido de que no, pero
¿Para qué apresurarnos a prepararnos? ¿Por qué quizás dejar nuestra experiencia cómoda y nuestros sitios de trabajo en grandes empresas? ¿Por qué tal vez? Porque la pluma inspirada nos habla de que deberíamos empezar a buscar salir de las grandes metrópolis, esas grandes ciudades, salir de ellas. Ujú. Creo que hay bendición de Dios en esto y tenemos que Amén. escuchar a eso, ¿no? Amén, amén. Pastor, sabe, es bien importante la comunión con Dios, Por supuesto, porque desde allí nosotros, nuestro Señor Jesucristo, eso hacía todos los días. claro. Él recibía instrucciones de su Padre directamente. Nosotros, como pueblo de Dios, que tenemos su palabra, que Ujú. tenemos sus instrucciones, tenemos que buscar al Señor todos los días para entonces que Él nos revele lo que Él tiene para nosotros. Y claro, no estamos en contra de trabajar en grandes empresas, de ser prósperos, pero hay que saber lo que el Señor tiene para nosotros, aunque nosotros formemos parte del mundo, Claro. pero no somos del mundo. Amén. Pastor, algo que usted dijo clave, el inicio está en esa relación con el Señor. Debo estarse dispuesto a escuchar la voz de Dios y ser dirigido por Él, y tener una relación con el Señor marca la diferencia. Voy a Claro. saber escuchar cuándo tengo que hacer las cosas que Él me pide que debo hacer, y cuando hago las cosas que me pide que debo hacer, tendré la bendición de Él. Pero si me adelanto yo o simplemente me baso o actúo Ujú. por impulso, por temor, por miedo, si esa es la motivación para mí hacer cosas, estamos en la manera equivocada. Claro que Es sí. importante tener una relación vital con el Señor para que cuando Él me diga, es momento de que busques una ciudad más pequeña o partes de la ciudad grande, yo pueda tener una instrucción de Dios clara de cómo hacer esa transición y Mm, no simplemente salir a la loca, ¿no? claro, O sin claro. ninguna dirección. Pero Dios sí nos está diciendo estas cosas de que es tiempo de prepararnos. Además, si nos damos cuenta, el Señor, como dije anteriormente, el Señor nos ha trazado una línea. Él nos ha dejado en claro cómo es que tenemos que hacer esa transición y esa preparación. Si nosotros seguimos ese plan, entonces no vamos a salir a la carrera y después tengamos que regresar, ¿no es cierto? Como Claro. ha sucedido, pero sabemos a dónde vamos y estamos seguros. Entonces seguimos el plan que Dios nos ha trazado y es que ahí está la clave. Ahora, interesante que desde el mismo inicio, ¿no es cierto?, de esta experiencia con en Jerusalén como una lección para nosotros ahora, notamos de que los creyentes, los hijos del Señor, los que creían en Cristo, no siempre fueron las personas populares Ujú. o la gente que las personas decían, quiero ser como ellos. Lamentablemente, muchos fueron perseguidos. Y es más, por creer esto, por simplemente fueron ridiculizados. ¿Te viste a esta persona que escapó de la ciudad, se fue de Jerusalén? Ujú. Pero ahí es la diferencia, y creo que es importante tener esto en mente. Seguir al Señor y seguir su instrucción posiblemente traerá persecución, traerá rechazo, porque dirán, pero ¿para qué Ya. haces eso si es absurdo? ¿Por qué haces esa decisión? ¿No es cierto? Pero es interesante, y nos dice el día martes un poco de este concepto, ¿no es Ya. cierto? De lo que Ujú. pasó en la misma iglesia, en el inicio de la iglesia, donde hubo persecución. ¿Por qué, pastor, sucede esto? ¿Por qué hay persecución cuando uno sigue la palabra de Dios o sigue al Señor Jesús? Precisamente por eso, porque dice, la misma palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que para los que no conocen a Dios, el Evangelio es locura. Ujú. Entonces, aquellos que no tienen esa conexión con el Señor van a ver a quien está predicando el Evangelio, a quien está compartiendo las buenas nuevas de salvación, como alguien que está tocado, ¿no es cierto? Claro, Está sí. mal de su cabeza. Ujú. Entonces, y viceversa, cuando la persona está convencida de que es Dios quien le habla, es Dios quien le indica el camino, pues vamos a seguir adelante a pesar de lo que Satanás, ¿no es cierto?, nos pone delante, porque Satanás siempre va a estar tratando de detener que el pueblo de Dios avance. Muchas personas a veces tienen miedo al rechazo. Ujú. ¿Sabes? Creo que todo ser humano quiere ser aceptado, quiere participar o pertenecer a algo, ¿no? Y esto es lo que a veces nos impide tomar decisiones que son conforme a la voluntad de Dios, pero que nos trae el oprobio de los familiares, tal vez de la misma pareja o de los hijos, y decimos, mejor no hago esto, y prefiero
por la paz con los hombres, prefiero no hacer esta decisión. Pero el peligro de tomar esta decisión o quedarse en esa situación o condición es que, como en la historia de la Jerusalén o de la misma iglesia primitiva, si se queda uno en una condición de no seguir la voz de Dios, esa lámpara, esa luz se apaga. Sí, sí. Y entonces queda uno en oscuridad a la voluntad del enemigo. Ese es el peligro que corremos nosotros si al conocer la verdad que encontramos en la palabra de Dios y nosotros comenzamos, ¿no es cierto?, a dudar. Sí. Entonces, ¿estamos dudando de quién? De Dios. Y eso nos va a traer a nosotros un alejamiento del Señor. Y vamos a estar peor que al principio, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entendemos lo que el Señor nos dice, es importante que nosotros mantengamos, ¿no es cierto?, nuestra fe firme, como dice el apóstol Pablo, porque eso es lo único que a nosotros, ya sabiendo, nos va a mantener firmes hasta el final. Ahora, pastor, es también importante recalcar y compartir de que la persecución a veces más intensa no es a veces de la gente de afuera. Ujú, Me refiero yo a los que están completamente en la oscuridad. Muchas veces la persecución puede ser dentro de la misma casa, ujú, dentro de la misma creencia o de hermanos de iglesia. Porque, como usted menciona aquí, cuando la condición de rechazar la voz de Dios, de no hacer algo y quedarse estancado, se convierte en una condición peor que al inicio, ujú, porque la oscuridad se apaga. sí, Y en el caso de los judíos, nos va esa evidencia, ¿no? Que ellos fueron los más acérrimos perseguidores, primero del Mesías, ujú, del resto del mundo, y luego de la misma iglesia primitiva, de la iglesia cristiana. Y dentro de la experiencia, tal vez en el tiempo final, va a haber muchos en nuestras filas, tristemente, que al igual que en el tiempo antiguo, escogen no seguir la instrucción del Señor y entonces se cierran y quedan ciegos y por ende se pueden empezar a convertir en los peores opositores de claro, la verdad. claro. Esto no quiere decir que vamos a actuar de una manera agresiva o violenta o de venganza, no. Mucho menos Dios nos libre de semejante cosa, pero sí tenemos que entender de que por esa razón tenemos que tener más nuestro acercamiento con el Señor para que podamos no responder como los hombres responden a una acusación, a una falsa acusación, a una burla, a algún tipo de pensamiento en contra de nuestras decisiones, sino que realmente nos llenemos del amor de Cristo Ujú. para en humildad, en mansedumbre, simplemente seguir fiel al Señor y dejar que nuestras acciones hablen por sí mismas. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿cómo podemos llegar nosotros a ese punto? Ujú, Porque esa preparación es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros ahora, correcto. ahora mismo. Y yo, por ejemplo, veo en el día miércoles, nos habla cómo dice nosotros Ujú, podemos trabajar, cómo podemos servir, cómo podemos llegar. Entonces, claro, cuando nosotros nos enfocamos en el trabajo del Señor, sí, hay cosas que nosotros nos van a llevar a demostrar que nosotros realmente servimos al Señor y no solamente eso, vamos a crecer y vamos a estar más cerca del Señor y va a ser mucho más difícil que una burla o que alguien nos diga cosas nos aparte de nuestro amén, objetivo, amén. porque necesitamos nosotros estar conectados a la fuente definitivamente y haciendo lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Pastor, esa respuesta suya es muy puntual y necesaria. Es necesario hoy hacer esta preparación. Sí. Es decir, tenemos que no dar más lugar a la pereza, a la indiferencia, al cansancio mental y poner como excusa para no escuchar y estudiar la palabra de Dios. Yo Mm, creo que es algo que tenemos que hacer hincapié y yo creo que queremos que bueno, quienes nos escuchan y también uno mismo, por supuesto, comenzar con uno mismo, tenemos que dedicar más tiempo a la palabra del Señor, a definitivamente, escudriñar la Escritura, definitivamente. porque es la única verdad. Sabe, usted conoce de que en este mundo se habla mucho del relativismo, la verdad que a usted le parece es la correcta, pero el Señor nos dice que solo hay una verdad absoluta y es su palabra. Ujú.
Si yo no escucho su palabra, no estoy dispuesto a pasar tiempo en la palabra, ¿cómo voy a escuchar su voz? ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiere que haga yo en ese tiempo? Cuando vemos situaciones muy difíciles a nuestro alrededor, ¿no? Por todo lado hay problemas, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios. Definitivamente. Allí es donde encontramos nosotros, como decía al principio, el plan. Entonces, pero si no vamos a la palabra de Dios, ¿cómo es posible que nosotros podamos saber qué es lo que el Señor tiene para mí más adelante? O sea, definitivamente necesitamos nosotros tomar ese tiempo y eso nos va a preparar para lo que viene, porque Amén. sabemos lo que viene, pero necesitamos prepararnos desde ahora. Esa es una relación de amor y confianza en el Señor, donde usted conoce su palabra, Él le informa, le avisa, le enseña, le dice, y usted dice, ok, Señor, como Abraham, voy a seguirte a ti, no voy a dudar, No importa. no importa lo que me pase. Exacto. Esa es relación necesaria ahora para poder tener entonces un legado de amor en nuestras vidas, donde vemos que lo que nos motiva no es el egoísmo, porque el egoísmo muchas veces se puede camuflar. Ya. Puede ser lo que usted dice, no, es que yo sigo al Señor, pero está siguiendo al Señor porque quiere, qué sé yo, preservar su propia vida. O Mm, sea, hasta esa decisión es una decisión egoísta. Dios quiere que tengamos una decisión de amor y de confianza en Él. Pero muchas veces podemos caer en el error del egoísmo y buscar la manera de justificar nuestros actos para preservar lo que para mí me es importante, mi experiencia como persona, mis cosas, mis bienes, mi familia inclusive, pero no es realmente un amor al Señor. correcto. Hay un concepto que se maneja mucho y a veces no se entiende bien, el morir al yo. Claro. Para yo poder eh, eh, hacer uso de este legado especial de amor, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado, yo necesito aprender a morir al yo. ¿Qué significa morir al yo? Es poner lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, a un lado y pensar, ¿no es cierto? Yo soy un hijo de Dios, que Cristo Jesús vino a darme un ejemplo de lo que significa morir al yo. Ujú. Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús y de esa manera vamos a poder reflejar plenamente lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos. No hay de otra manera. Es cierto, cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy aquí por gracia, el Señor me ha dado la salvación, el Señor me ama y Él quiere que yo viva para siempre con Él. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer por Él? Mm. Bueno, yo voy a dar mi vida por el Señor, lo Amén. mejor que yo pueda hacer. Y entonces eso implica que hay muchas cosas que no están de acuerdo al plan de Dios que yo tengo que hacer a un lado. Pero con gusto las hago porque ahora yo entiendo que Dios lo puso todo a un lado por mí, Amén. por amor Amén. a mí. Amén. Y eso mostramos al mundo. Amén, pastor. Esa es la experiencia que el Dios desea verse, justamente Él reflejado en nosotros, su experiencia reflejada en nosotros, donde nos motivamos es por y lealtad al Señor, Amén. y lo que nos motiva en hacer esto o dejar de hacer aquello no es por la recompensa o lo que me pueda afectar, sino realmente porque lo hago porque lo amo de verdad. Y yo creo que es importante que recordemos, ¿no? ¿Por qué las lecciones de la antigüedad? ¿Por qué la destrucción de Jerusalén? La pluma inspirada lo dice, el destino del mundo predicho. Mm, Lo mm, que pasó en el pasado, esa muerte, esa destrucción terrible sobre esa ciudad, es un pálido reflejo de lo que vendrá en este fin. al final. Ujú. Y por ende, no podemos ser ahora, que se puede ser ignorantes o necios en dejar eso a un lado y decir, eso no va a pasar. La palabra de Dios nos avisa y nos dice, sucederá. Una y otra vez hemos visto que la palabra de Dios se cumple. Amén. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios. Confiar y, como usted menciona, tener esa relación con el Ya. Señor íntima, conocerlo a Él, ser motivados por amor a Él para que tengamos una experiencia de salvación. Bueno, queridos amigos, es realidad que esta lección es importante, pastor, pero queremos invitarles a ustedes a que esto les ayude simplemente a estudiar más de la palabra de Dios. Les invitamos a que estudien los dos primeros capítulos del Conflicto de los Siglos, que es el libro en el cual esta lección se basa, para que puedan enriquecer más su vida espiritual, conocer aún más los signos de Dios para sus vidas, y rogamos que el Señor los acompañe, los guarde y pueda estar con ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga. Bendiciones.